Vamos a entrar hoy en una unidad que es muy bonita, que es muy chévere, que es la unidad de el credo. Pero quiero ver, ya que muéstrame tus apuntes. Hola, Ferchito, ¿sí me escuchó ahorita? Qué pena con usted. Adolfito, bien, bien. Está, qué pena. ¿Por dónde anda? Bogotá, ¿Pero está parqueado o está manejando? estoy aquí en Siberia. Qué frío. Sí, señor, aquí en Me la alegra sabana. verlo. Gracias, ok, Me alegra verlo. vale. Bueno, Daniela o Andrea o cualquiera, por favor, la cámara. No les vuelvo a repetir. Carlos Andrés Barrera, por favor, la cámara. Pablito, Señor, yo voy corriendo para la casa, ya la prendo. Aló, Déjenos organizar. tranquilo, tranquilo, Pedrinchi. No hay lío. Fercito. Hola, Andreita, ¿cómo sigues? Hola, Fercito, la paz del Señor sea con ustedes. Pues ya mejor, gracias al Señor. Ah, Ya bueno, esperando pues, terminar unos días de recuperación y los exámenes de control, pero gracias al Señor mucho mejor. bueno, me alegra mucho. Toñito, buenas noches. buenas noches, Ferchito, y para todos, la paz del Señor sea con ustedes. Bueno, ya que apuntes. Soy de los que no veo. Muy bien, como niña juiciosa con rojo, azul, verde, morado. Julie, tus apuntes. Muy bien. Lucho, sus apuntes. Lucho, ¿qué pasa con los apuntes? Desde hoy espero que tengamos apuntes porque deben quedar ahí. Cada uno los debe tener como su tesorito. Toñito, usted que es un chino juicioso, muéstramelo. Este Toño, sí, mejor dicho. Muy bien. Natalia, Andrea, tus apuntes. Muy bien. Milady, apuntes. Bueno. El dúo dinámico, apuntes. Y los de Gabriel. Vamos a decir que son Un los mismos, segundo, es ¿no? que él tiene los apuntes en el Aquí en el celular. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Es importante que cada uno tenga sus apuntes porque es la forma de empezar a armar nuestro material, el personal, el que cada uno debe tener porque es bien importante guardar los conceptos. Recuerden que esta es una clase que no es para corcharlos, ni mucho menos, sino que ha tomado una dinámica que es la de pregunta-respuesta. Eso que ven pasar ahí en carreras, mi hijo, ¿no? Perdón. Eh, vamos a, entonces vamos a continuar con esta dinámica para que creo que es una buena forma de aprendizaje y de recordar lo que vamos viendo. John, buenas noches, bienvenido. Buenas Eh, noches para todos. Gracias. bueno, a ver, empecemos con Gabriel. Gabriel, usted que es el formador allá de sus acólitos y de los niños que sirven, que eh, ¿dónde cree usted y ustedes todos que se encuentran las... Uy, Paolita, buenas noches, qué alegría verte. Qué Buenas bueno, noches, Bertito. la paz del Señor sea contigo. Perdón, Fortaleza de Dios. me produjo mucha alegría verte después de tanto tiempo. Bueno, David, ¿dónde se encuentran todas las verdades que Dios le ha revelado al hombre? En que Natalia le ayude, ¿no? Ni la suegra ni Daniela que lo está Usted mirando. dijo David Fer. ¿David o yo, Fer? Perdón, Gabriel. Ah,
todas las Gabriel, verdades. Gabriel. David, siga manejando ya tranquilo. Pues Fer, yo considero que todas las verdades que Dios ha revelado se encuentran en el credo. Sí, pero hay un librito más gruesito que el credo. La Biblia. La Biblia. La Biblia, sí señor. Todas las verdades que Dios ha revelado se encuentran en la Sagrada Escritura o en la Santa Biblia y en la tradición de las iglesias. Gabriel, ahora me perdió para otro lado. No es que lo coja de parche, sino que esta tiene que ver con la otra. Entonces es como un complemento. ¿Qué es la Sagrada? Bueno. San Pablo, la primera de Timoteo 3:16, encuentran esta referencia y sustentada. Esto nos va a ayudar para el curso de introducción de Biblia que está haciendo Pedrito y lo que vamos a ver de Biblia más avanzado. Ruth, me alegra saludarte, buenas noches, bienvenida. ¿Qué es la Sagrada Escritura, Gabriel? La Sagrada Escritura, pues, a ver, en lo que vimos con Nelson la clase pasada, se dice que la Sagrada Escritura es el mismo Cristo. ¿Cómo es que decíamos? Es un texto en el cual se encuentra como tal la persona de Jesús. Muy bien. Además de lo que ya vieron con Nelson, pues es la colección de ¿cuántos libros? 73. 73. Hay 3 libros que han sido inspirados por Dios, por el Espíritu Santo y que fueron escritos por ¿quién, dijo Nelson? ¿Geógrafos? Geógrafos. Entre ellos están, los profetas y los santos durante 1300 años, ¿cierto? La Biblia se divide, como todos conocemos, en 2 grandes partes que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento, Andrea? No me vaya a enfermar ahí otra vez, ¿no? Porque... No, es que qué pena, es que no encontraba el micrófono para activar. Bueno. El Antiguo Testamento es todo lo que estuvo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, toda la historia sagrada, desde la creación. Muy bien, Señor. Muy bien. Todo lo que sucedió en la narración, ¿no? De lo que sucedió desde la creación del mundo hasta ¿dónde, Andrea? Actívale el micrófono. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué pena, es que mi celular me está dando como guerra hoy. Hasta el tiempo de la venida del Hijo de Dios y contiene los pactos o los testamentos que Dios hizo con su pueblo, los éxitos que tuvieron los que cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos o castigos que sufrieron los que no lo cumplieron. Siempre es importante tener claro que en el Antiguo Testamento hay verdades maravillosas y hay promesas maravillosas en varios de los libros donde a bien tenemos el ejemplo de la obediencia y es importante porque el Antiguo Testamento se direcciona siempre a la obediencia a Dios, incluso con toda la normatividad que había en ese tiempo, ¿cierto? Ruth, ¿qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es toda la recopilación de la historia que va desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hasta, hasta los últimos libros que se conocen ya de todos los testimonios y hay como los cristianos, ¿sí? Hay como 3 puntos, ¿cierto, Ruth? Serían hasta la muerte, la resurrección
y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la Sí. historia de los apóstoles y el inicio de la iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles, y ese libro final que es el Apocalipsis, que fue una revelación hecha ¿a quién? A San Juan. Ajá, de lo que trata el final del mundo. Muy bien. ¿Quién me quiere contar qué es la tradición? En la Iglesia Católica hay algo muy importante que es la tradición. ¿Quién me cuenta qué es la tradición? Son los dogmas marianos. Los dogmas marianos. Sí, pero la tradición de la Iglesia. Es todo lo que enseñaron los apóstoles, ¿no, Fer? Muy bien. Son las enseñanzas, ¿cierto? De Dios que no están expresamente en la Sagrada Biblia, sino que han sido transmitidas oralmente, intergeneracionalmente o por escritos desde Jesucristo y los apóstoles hasta nuestros días, y que se han mantenido con mucho cuidado, con mucho estudio, y que forman parte de esa base importante para que nosotros los católicos podamos comprender. Dice San Juan, hay además muchas otras cosas que hizo Jesús que si se contaran una por una, no cabrían en el mundo los libros en que se tendrían que escribir. Eso está en San Juan 21:25 y es el texto que respalda la tradición. Ahora sí, vamos a entrar a revisar a través de nuestro catecismo católico una oración que es muy importante, que forma parte de nuestra tradición, que fue hecha por inspiración del Espíritu Santo, pero elaborada por los apóstoles. Entonces, vamos a hablar del credo. ¿Qué es el credo, Jackie? El credo es una profesión de fe. Es lo que Sí. nos muestra a nosotros como cristianos católicos en lo que debemos creer, bajo lo que nos debemos basar, y lo que nosotros, es como nuestra insignia. Bien. Liliana Montaño, buenas noches, un abrazo. Lili, cuéntame, ¿para ti qué es el credo? Dios mío, el credo, pues, yo no sé, Dios mío, me agarró como de impacto. No, no te preocupes, es para ti. No es con el fin de corcharlos, les reitero, sino con el fin de que esta metodología nos permita tenerlo más fresco. Cuando a uno le preguntan qué a uno, pero aprendemos mucho más. Ceci, buenas noches. Perfecto, yo. De verdad, disculpe, pero no me salen palabras. Tranquila, tranquila, no te afanes. Gracias. David, por las carreteras del Chicamocha, Hola. ¿qué es el credo? En la novena del Espíritu Santo, que leí que dice que es todo lo que uno tiene que creer para salvarse. Todo lo que uno tiene que creer para salvarse. Bien. Ceci, buenas noches. ¿Qué es el credo para ti? Buenas noches, Ercito. El credo es la oración donde están las 12, profesiones de fe que debemos creer. Bueno, muy bien. El credo es el resumen de las principales verdades que debemos creer. Eso es el credo. Es el resumen de las principales verdades que debemos creer. Y realmente, como lo decían ustedes, lo encierra todo. Dice la palabra que la fe es la seguridad de la realidad que no se ve. Eso está en Hebreos 11. Dichosos los que creen sin haber visto, San Juan 20. Ya que dijo algo y se lo voy a preguntar, pues porque lo dijo, ¿no? ¿Por qué decías tú que es el símbolo? El símbolo
de los apóstoles, el símbolo nuestro? Pues bueno, o sea, es una profesión de fe y aparte no es que sea como un símbolo, sino es como, es lo que Cristo, lo que los apóstoles mismos, es como una recopilación de todo lo que los apóstoles vivieron con Jesús, ¿sí? Entonces es lo que nos hace basarnos a nosotros como... Lo vivieron y aparte de vivirlo, ¿qué hicieron después? Lo manifestaron, lo ejecutaron. Lo enseñaron. Lo enseñaron. Lo enseñaron. Entonces, el credo es el símbolo de los apóstoles y siendo el símbolo de los apóstoles es el símbolo de nosotros los cristianos católicos porque contiene el resumen de las principales verdades que los apóstoles enseñaron por mandato de Cristo. Recordemos que el Señor nos dio o les dio la orden de que ellos deberían enseñar, que ellos tenían que enseñar. Nosotros en Guerreros somos evangelizadores. Cuando Lucho prepara la consagración a Jesús por María y nosotros empezamos a evangelizarla, lo que estamos haciendo es eso, enseñando esas verdades marianas y esas intenciones de cambio para que a través de la vida, las vivencias y las gracias de la Santísima Virgen María, de sus virtudes, podamos llegar a esa conversión que es la que Jesús quiere. Cuando Pedrinchi nos enseña en el taller de San José las virtudes de San José, la vida de San José, reflexionamos en este santo varón, es para que precisamente podamos evangelizar eso, un testimonio de vida y a través de esas vivencias podamos llegar a hacer lo que San José nos invita. San Pablo decía, si alguno os viene a enseñar algo contrario a lo que os hemos enseñado, no le creáis, aunque diga que es un ángel del cielo. Eso está en Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. ¿Por qué creen ustedes, John? ¿Por qué debemos rezar con frecuencia el credo? Es como en palabras castas, pues decir como esa protección hacia Satanás. Bueno, sí, pero aparte de eso, creemos todos en esa profesión de fe, ¿cierto? Pero la proclamamos. Cuando yo oro el credo, estoy proclamando lo que creo. Entonces, rezo con frecuencia el credo porque proclamo lo que creo. Esas 12 verdades que nos decía Ceci ahorita es lo que nosotros profesamos. Dijo Jesús, el que me proclame delante de la gente, yo también lo proclamaré a él delante de mi Padre Celestial. San Mateo 10:32. Cada vez que yo proclamo el credo, estoy haciendo una proclamación de fe inmensa y estoy siendo anotado en el libro de la vida para que el Señor a través de esas veces también proclame mi libertad, mi salvación delante del Padre. Entonces, son 12 las verdades de fe, ¿cierto? Las verdades que hay en el credo. La primera, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿De acuerdo? La segunda sería, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La tercera, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Aquí muchas veces decimos Santa María siempre Virgen.
Sabemos que es siempre virgen, pero el texto y el catecismo de la Iglesia Católica nos lo muestra como Santa María Virgen Cuarta. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Quinta, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sexta, sube a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Séptima, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Octava, creo en el Espíritu Santo. Novena, en la Santa Iglesia Católica. Décima, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Onceava, la resurrección de los muertos. Y la doceava, en la vida eterna. Amén. Dice Juan Pablo II, decía, y fue tomado para el catecismo, la fe es la respuesta del ser humano a Dios, un Dios que se revela. Vamos a empezar a desglosar estas 12 verdades para que podamos entender perfectamente el credo. Después de que veamos estas 12 verdades, ya veremos algo pues que también tiene que ver con el catecismo, y después nos adentraremos en el curso ya a profundidad de Biblia. Entonces, tengo una pregunta. Dime quién. Natalia, Andrea. ¿Por qué dice que descendió a los infiernos? O sea, me quedó como esa duda. Bueno, cuando lo veamos, te lo voy a explicar bien y vamos a ver lo que representa. Pero lo que hay que tener claro es que el Señor no llegó a los infiernos, allá a los socavones abajo, ¿no? El Señor estuvo en una parte específica de los infiernos. Parte de esa manifestación de Jesús en los infiernos era mostrando ese signo grande de la resurrección que venía a continuación de eso, ¿no? Que era el paso de la muerte, porque Satanás, entre otras cosas, estaba celebrando que Jesús había muerto. Se dolió mucho con esa entrega de vida, pero él, es decir, como que la estocada mayor era la resurrección. Si nosotros vemos o revisamos la vida de Jesús, ¿cierto? Si el Señor no hubiese resucitado, ¿qué hubiese pasado? ¿Quién me dice? Pues no celebrábamos a un Dios vivo. Nuestra fe sería una fe muerta, ¿no? Exacto, nuestra fe no se basaría en nada de esto, o sea, se basaría en otra cosa. No sería Salvador. Bravo. Sí. ¿No había vida eterna? Pues hubiese sido simplemente un profeta más. Un profeta más, alguien que había llegado a revolucionar, a cambiar, no, a darle amplitud a las leyes, que quiso defender a los más necesitados, a los más pobres espiritualmente, pero hasta ahí. Entonces, seguramente la historia sería bien diferente, ¿cierto? Entonces, el que digamos que Jesús desciende a los infiernos se asocia, insistiendo en lo que les digo, ¿no? En esa victoria redentora sobre la muerte, sobre Satanás y sobre la salvación de la humanidad que fue afectada pues por ese pecado original, ¿no? Entonces es como el alzamiento de esa resurrección que venía a continuación de ese descenso. Está en el Averno para mostrar su gloria, para mostrar que no quedó simplemente muerto,
sino que venía a continuación tal vez lo más importante, que era esa resurrección, pero cuando lo veamos como artículo del credo, vamos a darle mayor amplitud a eso. ¿Listo? ¿Listo, Nata? Listo, sí, señor. Como vencer la muerte, sí. Bueno. ¿Cuál es el primer artículo del credo? Lady. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Bueno, entonces nos habla del creer y nos habla de Dios, ¿cierto? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La tierra. Entonces, lo primero en lo que yo debo creer es que Dios existe, ¿cierto? Y ese premio a los que lo aman. Por la fe sabemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Eso está en Hebreos 11, ¿cierto? Si nos preguntamos quién es Dios, nuestro Señor, pues vamos a responder que es nuestro Padre, que está en los cielos. Un ser que es infinitamente bueno, que es sabio, poderoso, justo, además, principio y fin de todas las cosas. A mí me encanta cuando el Señor decía: yo soy alfa y omega. Otra frase que me encanta del Señor, con la que Él se describe y que tiene una amplitud maravillosa, es: yo soy el que soy. Y tiene un fondo impresionante, tiene un contenido maravilloso. Entonces, ¿ustedes creen que el Señor premia a los buenos y castiga a los malos? No. ¿O no? Natalia. No. No. ¿Por qué? Natalia. No, porque a todos nos... Pero Natalia Gabriel. El dúo maravilloso. Porque Dios también es misericordioso. Dios también es misericordioso. ¿Qué dicen ustedes? Juliet, ¿qué dice? No, también castiga a los malos. Lucho, ¿qué dice? Pues si hablamos de aquí, si hablamos aquí en la tierra, pues aquí es misericordioso. Si hablamos del otro mundo, pues va a ser recibir uno el castigo que se merece, ¿no? Por lo que vivió acá en la tierra. La justicia. Les voy a dejar esa tarea. Me van a averiguar y me escriben a mi WhatsApp en el transcurso de estos 8 días eso. Pues yo... Y Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Busquen en la Biblia cuántos ejemplos de esto hubo. Miren, cuando Moisés le preguntó a Dios, esta parte de la Biblia enseña lo que les estaba diciendo. ¿Cómo es tu nombre? Dios le respondió: mi nombre es Yahvé. Es decir, yo soy el que soy. Que significaba: yo hice a todos. Yo soy el creador. Soy el dueño de todo. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y miren que esto es lo que se nos ha olvidado. Esto es lo que se nos ha olvidado en estos tiempos. Que el Señor es el dueño de todo. ¿Por qué Dios no tiene figura corporal, Adolfo? Percho, porque dio la vida por nosotros. Pienso yo que es así. Escúcheme la pregunta, Adolfito. Bueno. ¿Por qué Dios Padre? Aquí tenemos que tener clara la Trinidad y eso lo vamos a ver más adelante. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí hablo de Dios Padre. ¿Por qué Dios Padre no tiene figura corporal como nosotros? ¿O si tiene figura corporal?
No, Fercho, no sé. Porque él es espíritu. ¿Lo ponché? ¿Porque qué? Total. Porque él es espíritu. Yo creo Muy que sí bien, Lucho. tiene. Muy bien, Lucho. Tiene porque es la tercera Porque- persona. porque Es la es- primera persona. Hola, Adri. Mi persona es corporal y estamos hechos a imagen y semejanza a Dios, o sea que él sí es. Yo creo que sí. Bueno, inicialmente Dios no tiene figura corporal como nosotros porque Dios Padre es espíritu puro, puro. San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran lo deben adorar en espíritu. Ahí es donde tiene que radicar y debemos entender la diferencia de alma y espíritu, que muchas veces nos corchamos en esa parte. Juan El 12:24 alma- fue el que escuché. Señor. Juan 12:24. Juan 4:24. Juan 4:24. Bueno, me queda un minutico. Voy a explicarles y miren. Ahí es donde tenemos nosotros que aprender cuál es la diferencia de alma y cuál es la diferencia de espíritu en nosotros. Toño, ¿usted tiene espíritu? Fercho, creo que tenemos alma y espíritu. ¿Sí o no? Sí, ¿Ustedes- sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. listo. Julie, ¿tienes espíritu? Sí, espíritu y alma. Bueno, Natalia. Natalia, no la gemela fantástica, sino Natalia, Andrea. Sí, también pienso lo mismo, alma y espíritu. Daniela. Sí, tenemos ambas. ¿Seguros? Cuando Dios creó al hombre, sopló sobre el... Hola, don Hernán. Hola, Ferchito, buenas noches. Claro, cuando Dios crea al hombre, Él nos da el soplo de vida, que es el espíritu, nos da su espíritu. Bueno, Toñito, para cerrar. Entonces, dígame la diferencia de alma y de espíritu. Bueno. No se me vaya a extender mucho, si no, Pedrito me empieza a cobrar el tiempo y que me le pase. No, me corchó. Bueno, el espíritu, nuestra alma es como la esencia nuestra, el alma, y nuestro espíritu es lo que llevamos dentro, lo que el Señor nos puso. Sí. El espíritu es esa partecita de Dios en nosotros, el hálito de vida. Es Dios en nosotros y forma parte del alma, es decir, es como la parte más bella del alma. El alma somos nosotros mismos a nivel espiritual, es decir, es el contenedor de absolutamente todas nuestras emociones, sentimientos, pecados y demás. Cuando yo muero, el cuerpo se acaba, cesa su función corporal y empieza a deshacerse, ¿cierto? El espíritu, que es ese hálito de vida, es como la pila Duracell que me habían puesto y me la sacan, vuelve a Dios, porque es la partecita de Dios en mí. ¿Sí? Ahí lo que decía Adri, fuimos hechos a imagen y semejanza en espíritu. Corporalmente no sabríamos, porque cuando hablamos de la presencia de Dios siempre se ve esa luz. Es tanta la pureza que se ve esa luz, que lo significamos como hombre mucho mayor que Jesús, pues dando a entender que el Padre obviamente es el Dios de todo lo creado, ¿cierto? Y entonces el espíritu vuelve a Dios y el alma, que somos nosotros mismos, en ese plano ya espiritual, diferente al corporal, es la que debe
seguir ese camino que Dios ha trazado, que es donde Andrea nos explicaba en la consagración a Jesús por María el tema de las postrimerías. Entonces enfrenta después de la muerte el juicio, lo enfrenta al alma y el destino final a que se ha hecho acreedora. La próxima semana vamos a seguir. Me voy a robar 3 minuticos, mi querido Pedrinchi, porque pues estoy algo inquieto. Llevamos 23, 24 personas que se han inscrito para el retiro, pero estoy supremamente sorprendido porque es que la mayoría no son guerreros, o sea, no son servidores, no son servidores. Es un evento que hemos planeado para los servidores, para la labor que el Señor nos llamó a realizar. Y oh sorpresa, que cuando le pregunto a Yesenia, la mayoría son de fuera. Gloria a Dios, y por algo el Señor los traerá, y creo que es la forma de traerlos a esta obra de guerreros. Pero a mí sí me preocupa mucho qué estamos viviendo y qué estamos pensando nosotros. Vamos a tener unos temas súper interesantes, entre ellos un tema que me correspondió y que es final de los tiempos, donde cuando uno hace el cruce de todos los testimoniales y de todo lo que hay a lo que vivimos actualmente, pues nos damos cuenta de eso. Yo les voy a pedir que oremos mucho por el comportamiento espiritual de cada guerrero, por esa pereza espiritual que muchas veces nos gana y nos saca. Estos son tiempos definitivamente que están escritos, que están hablados, y el Señor no se cansa de pedirnos una y otra vez la oración. Yo no sé si el mensaje que nos envió el Señor caló tanto en nuestro corazón o pasó desapercibido, que eso sería muy triste. Quiero que levanten el dedo los que hayan visto ese testimonio que envió Yaque y que yo lo vi y me sentí profundamente tocado y preocupado a la vez, y se los reenvié a todos. Cuando les llega a cada uno es porque yo los envío por el listado de difusión que tengo, pero es algo buenísimo. ¿Quién lo vio? El testimonio de esta persona que murió. Habló. Levanten solo el dedo. Levanten solo el dedo. ¿Quién los vio? Yo. Natalia no lo vio, Gabriel tampoco. Muy bonito, sigan así. Natalia Andrea tampoco, Ceci tampoco, Lina tampoco, Gustavo Adolfo, bueno, está excusado, pero sí lo vio, miren, pero sí lo vio, miren. Sí, señor. Que se sienta a darle a la conducción de una tractomula, de un tractocamión, y llega mamado a una ciudad y tiene el tiempo de leer, eso es admirable, eso es de felicitarlo. Y aplica un cartelito que yo les envié qué día. Es que no se trata de tener tiempo para Dios, se trata de sacar tiempo para Dios. Se ganó. Voy a mandarle a hacer otra medalla esta y se la pongo a Adolfín. Miren el gracias, Bertito. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué nos pasa? O sea, los demás eran 14 minutos. Y yo les dije, les escribí, no es regaño, es reflexión, porque es que así nos pasa con todo. ¿Por qué no vimos ese testimonio? Pues porque estábamos ocupados y era más importante lo que estábamos haciendo que esto. ¿Cierto, Daniela? ¿Cierto, Andrea? ¿Cierto, Carlitos? Ingrid, me alegra tenerte. Quiero decirte que te agregué al grupo ya que al grupo se me olvidó el nombre, de acogida. Entonces allá vas a tener toda la información. Entonces, mire, son detalles como esos. El padre Isaías me preguntaba, le decía, Fercho, pero yo estoy preocupado. Le dije, yo también, padre, yo también. Yo no sé lo que pasa.
A mí lo único que me falta es arrodillarme para decirles, oiga, por favor, por amor a Dios, hagámoslo. No sé, pero yo les dejo esa reflexión ahí. No dejemos pasar las cosas porque necesitamos de esa formación, por todas las cosas que vienen, por todo lo que tenemos que vivir. Adolfo, nuevamente lo felicito de corazón. A todos, gracias. Dios los bendiga. Espero que los que no se han inscrito lo hagan. Sé que hay algunos que tienen excusas muy valederas para no hacerlo, ¿no? Pero los que podamos en su mayoría, hagámoslo. Paulita, me alegró verte otra vez. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el No olviden por favor la tareita y bueno, le damos la bienvenida a Nelson para la clase de Biblia. Hola guerrero, buenas noches, la paz del Señor sea con ustedes. ¿Cómo están todos? Fortaleza de Dios. Qué bueno saludarlos y qué chévere la clase ahí. Me causa o me llama la atención que aunque estamos viendo temas similares, todavía hay algunos que estamos perdidos, ¿no? Qué importantes son los apuntes, pero es muy diferente apuntar en un cuaderno cualquiera cada 8 días a tomar solamente un cuaderno para que sea mi libro de estudio. A Edith Quintero no le gustó que yo entré y abandonó la clase. Bueno, sigamos. No, mentira, doña Edith es una señora querida que seguramente se salió a hacer la comida y ahorita me mandará algún domicilio. Luchito, vamos a compartir pantalla a ver si se puede. Es que la semana pasada vi la retransmisión y mi pantalla salía... Luchito, me pregunta toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. ¿Le digo toda tu pantalla? No, señor. Una pestaña. ¿Una pestaña? Sí, señor. Ahora me dice compartir una pestaña de Chrome. Chrome quiere compartir el contenido de tu pantalla con Meet Google. ¿Le doy que sí? ¿Ahí? Sí, señor. Dígale que sí. 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 ¿Ahora sí le sale a todos la pantalla grande? Sí. Creo que no, Lucho. Sí salió la pantalla, lo que pasa es que salió un sonido todo raro. Salió un mix. Un sonido interestelar. ¿Ahora le sale? No, ya no. Coge eco, Pero ¿ahora le sale toda la pantalla? Sí, señor. Gmail. Y ahí. Todos sus correos. Esas son puras cuentas del banco para pagar. ¿Ya les sale la pantalla donde dice introducción a la palabra de Dios? No, no, señor. Su correo. No. Sin asunto. Tengo que decirle a Don Isidro. Ahora. No. Pero no es pantalla completa, Luis. Me parece que sí. Sí, es que Luis como que está asustado también, igual que Es yo. pantalla completa. Probemos a ver qué pasa. Don Isidro, ¿qué dice? Don Isidro le pone pantalla completa. Ahora. ¿Cómo es la vuelta? Sí, ya está saliendo. Ahora sí. ¿Y ahí qué le sale? Introducción a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Pensé que les iba a salir todos los correos que recibo de la Diana. Yo ya iba a pagar esas cuentas que aparecían ahí. Bueno, listo, muchachos. ¿Y a mí me ven también? Sí. Obvio. ¿O puedo hacer muecas? Obvio, gracias. Sí. Sí lo vemos, sí lo vemos. Y la pantalla se le sale completa. Es que hace 8 días salía una pantalla chiquita. ¿Ya le sale bien? ¿Sí? Sí, ya sale bien. Don Isidro, por favor, no toque nada.
Bueno, muchachos, bienvenidos. Hoy es la continuación de esta introducción a la Biblia y pues estoy muy contento porque he podido tener la oportunidad de irlo plasmando como ya hemos hecho con las clases anteriores para que nos vaya quedando nuestro propio archivo y nuestra propia biblioteca. Entonces vamos a continuar. Muchas de estas cosas, seguramente si usted vio el video con juicio y tomó apuntes, le van a ser muy familiares y si no, pues las va a conocer y lo invito a que lo reconfirme con el video que pasamos la semana pasada. ¿Qué es la revelación? La revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación. Esta revelación se encuentra, o también llamada doctrina cristiana, se encuentra en el depósito de la fe. Perdón, se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición, ¿sí? ¿A quién fue revelada esa revelación? Jesucristo confió la revelación a la Iglesia Católica por medio de sus apóstoles. Por tanto, solo la Iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla e interpretarla sin error, ¿sí? ¿Y qué es la Sagrada Escritura? Pues es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Percho hablaba ahora de la tradición. Aquí hay un concepto interesante también. ¿Qué es la tradición? La tradición es eso no tienes que anotarlo, es para que lo escuches, para que tengas un poco de cultura general al respecto. Esto lo encuentras en el catecismo, como Fecho lo estaba anunciando ahora. La tradición es la palabra que de Dios no contenida en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por estos a la misma iglesia. ¿Dónde están contenidas las enseñanzas de la tradición? Las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe, por ejemplo, en el credo, Fecho lo decía ahora, en los documentos de los concilios, en los escritos de los santos padres de la iglesia y también en los ritos de la sagrada liturgia. Nada, eso debemos saberlo, nada de lo que pasa en la liturgia eucarística, por ejemplo, se lo inventa el sacerdote. Todo viene haciendo parte de la tradición. Nada de lo que pasa en la iglesia. Muchos de nosotros hemos escuchado el tema bastante desgastado de que las mujeres deben ser sacerdotes, de que por qué los sacerdotes no se casan. Todo eso son bla, bla, bla de gente sin educación, sin catecismo. La mayoría de la gente que se cambia de la iglesia católica para irse a un garaje donde lo dejan sordo a punta de batería es por pura falta de catequesis, es por pura ignorancia, es por pura falta de conocimiento. Bueno, vamos a entrar en el tema nuevamente de la Biblia. Vamos a recordar, ¿qué es la Biblia? Es una palabra griega que significa los libros. La Biblia es un libro, pero más que un libro es una biblioteca, o sea, una recopilación de libros. Y más que una biblioteca, la Biblia es una persona. ¿Cuál persona es? La Biblia es la persona de Jesús. ¿Ok? Él mismo es el corazón, es el centro y es la llave maestra de la Biblia. ¿Por qué es el corazón? Porque toda la Biblia es cristocéntrica. La Biblia se parte en dos. Ahorita vamos a ver Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento conocemos todo lo que ocurrió antes de Jesucristo, pero que anuncia a Jesucristo. ¿Ok? Si vamos a ver en la primera parte, donde se anuncia a Jesucristo, a esto se le conoce como el protoevangelio. Protoevangelio, el primer evangelio, lo encontramos en Génesis 3:15, cuando Dios sentencia a la serpiente a que la mujer va a ser la que eternamente le pise la cabeza y que ella le va a morder el carcañán o el talón a su descendencia. ¿Ok? Desde allí ya el Señor anuncia que vendrá un Salvador, que vendrá de una virgen y tantas otras cosas. Nombres que recibe la Biblia. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues es todo lo que ya conocemos después de que vino Jesús. Por eso la historia se divide en tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Cristo es el centro de la historia, es el centro de la Biblia, es el centro de la historia de la salvación. Nombres que recibe la Biblia. Pues la Biblia, palabra de Dios, porque ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. El autor intelectual, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver a continuación, porque hay unos autores secundarios o materiales que son los hombres, escritores sagrados o los agiógrafos, como los conocemos. Muy bien allá Gabrielito, que estuvo muy atento de acordarse de la palabra hace un rato. Tercero, la conocemos por libros inspirados porque son libros inspirados ¿en quién? ¿Quién inspiró los libros de la Biblia? Santo. El Espíritu Dios, Santo. a través del Espíritu
Santo, muy bien. La conocemos como Sagradas Escrituras porque todo lo que está allí es sagrado, la historia de la salvación, la historia de la humanidad, y son sagradas porque son inspiradas por Dios. Sagradas Letras, otro sinónimo, y la conocemos como el libro de los libros. ¿Por qué como el libro de los libros? Históricamente está reconocido que la Biblia, es el bestseller. Yo no sé si usted sepa lo que es un bestseller, eso es en inglés, pero en español significa libro, mejor, seller, venta, creo, libro mejor vendido o libro más vendido. Aquí tengo a la bilingüe detrás mío. Un bestseller es un libro más vendido y todos conocemos bestsellers en diferentes ramas de la literatura. Bueno, la Biblia es el bestseller más vendido o el bestseller más reconocido de toda la historia, ¿ok? Es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Es el libro más traducido en idiomas en toda la historia de la humanidad. Es el libro más leído en toda la historia de la humanidad. Es el libro más consultado en toda la historia de la humanidad. Y muchos de nosotros todavía estamos buscando libros de motivación, libros de educación, tantos libros que no es que sean malos, por supuesto que son importantes, pero el libro más importante, yo lo he leído directamente de autores de libros de crecimiento personal, de motivación, de crecimiento empresarial, que dicen, el libro más completo de crecimiento personal es la Biblia. Qué maravilloso que nosotros tenemos este libro y como lo decía hace unos días Fercho, ni siquiera lo consultamos, ni siquiera lo tenemos como un libro permanente de consulta. Cuando uno sale sin Biblia, cuando uno permanece sin Biblia, debería sentirse igual que cuando sale sin calzoncillos a la calle, o sin zapatos, o sin ropa. Así deberíamos sentirnos nosotros. En eso nos llevan mucha ventaja algunos hermanos separados o algunos protestantes, porque esa gente, aunque se valen de ella para darnos 3 vueltas a los católicos ignorantes, esa gente carga la Biblia, la estudia, la lee, no la entienden en muchas ocasiones, pero por lo menos nos dan sopa y seco en que sí la cargan con ellos, ¿ok? La Biblia es el eterno bestseller, ya lo dije, más que el Corán, ojo, más que las Vedas, que es el libro madre o el libro grande de los budistas, de esta gente hindú. Más que todos estos y muchos libros, o todos los libros del mundo, la Biblia es el libro más estudiado. Clasificación de la Biblia. La Biblia se clasifica en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, o Antigua Alianza y Nueva Alianza, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento o Alianza o Pacto es una alianza que Dios estableció con el pueblo de Israel. Eso es lo que nos narra ese Antiguo Testamento. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. ¿Dónde se hizo esta alianza o dónde se pactó, dónde se selló esta alianza? Se selló en el monte Sinaí. Y en el Nuevo Testamento o en la Nueva Alianza o en el Nuevo Pacto, pues esta fue una alianza de Dios, una nueva alianza, ¿ok? Y la definitiva que Dios estableció ¿con quién? Con toda la humanidad, o sea, contigo, conmigo, con los que ya estuvieron, con los que van a estar. Y fue por medio de ¿quién? De su único hijo, Jesús, y él es el nuevo Moisés, y esta alianza fue en el monte Calvario. ¿Por qué? Fercho lo decía hace un momento, porque allí fue donde Jesús dio su vida por nosotros y triunfó en el árbol de la cruz. Amén. Amén. ¿Cómo se selló en el Antiguo Testamento esta alianza? Se selló con las tablas de la ley o con los mandamientos. Por eso recordemos, ahorita vamos a ver el término, recordemos que en la Torá o en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, está consignada toda la ley de Moisés, porque es como el sello, como esa firma que todos hacemos cuando hacemos un contrato. Eso fue allá en la Antigua Alianza. Y en la Nueva Alianza, el sello fue aún mucho más fuerte o mucho más específico, y fue sellado con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. ¿Y dónde encontramos ese sello? En la Sagrada Comunión, que la recibimos ¿en qué? En la Sagrada Eucaristía. Es decir, tú y yo todos los días sellamos esa alianza en la Eucaristía a través de la Sagrada Comunión, si lo hacemos. ¿Qué día se escuchaba una reflexión del Padre Nuestro? Ayer creo que era que escuchaba una reflexión así como en el credo profesamos 12 verdades de fe, sabemos todos que en el Padre Nuestro hacemos 7 peticiones. Y una de estas es danos el pan de cada día. Y la mayoría de nosotros, por no decir todos,
nos limitamos al pan con café que nos tomamos por la mañana, que ojalá no falte la comida en mi mesa, pero pocos de nosotros realmente evaluamos o analizamos esa frase o esa oración pidiéndole a Dios el pan de cada día, refiriéndonos al pan del cielo, al pan vivo, al pan espiritual. La palabra de Dios es pan de vida. Cristo en la Eucaristía es pan de vida y vamos a misa. Danos el pan de cada día y vamos a misa cada mes. Vamos a misa cada 15 días. Bueno, aquí la mayoría como guerreros pretendemos o procuramos ir a misa cada día, pero hay que entender esto y como guerreros, con amor, con cariño, hay que explicarlo a la gente. Danos el pan de cada día. Nunca, nunca ha sido tan importante, guerreros, ir a la Eucaristía como hoy, diaria. Nunca ha sido tan importante procurar mantenernos en gracia de Dios para recibir la Sagrada Comunión todos los días que podamos ir a misa. Es más, los santos iban a misa 1, 2, 3, 4 veces al día. Santa Teresa de Calcuta se confesaba hasta 3 o 4 veces al día. Y cuando el sacerdote le decía, oiga, hermana, pero ya no sea tan fanática, ¿no? En otras palabras, ¿no? Pero le tomaba el pelo, que por qué se confesaba tanto, ella decía, padre, uno nunca sabe, siempre hay que estar preparados. Clasificación de la Biblia. Según el canon bíblico o según bloques literarios. ¿Recuerdan qué es la palabra canon? ¿Qué significa? ¿A qué? ¿Recuerdan qué significa la palabra canon? Recopilación Recopilación de los libros. ¿De libros qué? Muy bien. De los libros que pertenecen a la Biblia. De libros sagrados, muy bien. Recopilación de libros sagrados. Esta clasificación se hace de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento existen libros históricos, que son 21, libros proféticos, que son 18, libros sapienciales o didácticos, que son 7, para un total de 46 libros. Se los voy a nombrar, no tienen que escribirlos, pero los libros históricos del Antiguo Testamento son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que forman parte del Pentateuco. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Paralipómenos, que es lo mismo Crónicas, Primera y Segunda de Esdras, el también llamado Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Esos son los libros históricos. ¿Históricos por qué? ¿Por qué son históricos? ¿Por qué creen que son históricos? De la creación. Eso, de la creación nos quedaríamos solo en el Génesis. Toda la historia hasta la llegada de Jesucristo. Eso, porque nos hablan de la historia. El nombre lo dice, históricos, porque nos hablan de la historia, ¿ok? Libros didácticos del Antiguo Testamento o libros proféticos. Libros proféticos del Antiguo Testamento son 18. Los 4 profetas mayores. ¿Sabían que hay profetas mayores y menores? Hay 4 mayores, ¿ok? Que son Isaías, Jeremías con Lamentaciones y Baruch, Ezequiel y Daniel. Y 12 profetas menores que son Oseas, Joel o Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿ok? Y los libros didácticos o sapienciales del Antiguo Testamento son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Para un total de ¿cuántos libros en el Antiguo Testamento? 46. Hola, 46. Muy bien. En el Nuevo Testamento, los libros históricos son 5, que es muy sencillo identificarlos. Si son los que nos hablan de la historia, son los 4 ¿qué? Evangelios. Los 4 evangelios. Evangelios. Más el quinto, que sería ¿cuál? Hechos. ¿Hechos de qué? Los hechos de los apóstoles. Porque ahí nos narra ¿qué? Los apóstoles. La vida de los La vida de Jesús. Apóstoles. Lo que pasó después de la partida de Jesús. La historia de la primera iglesia, El origen de nuestra iglesia católica, no de la primera, de la única, Gabriel. ¿Ok? El libro Hechos de los Apóstoles es el manual que nos habla o que nos explica más concretamente lo que nosotros llamamos tradición, porque ahí
es donde se consigna todo el inicio de nuestra Santa Iglesia Católica. Para la persona, no vi aquí quién contestó, pero le dejo claro, para la persona que dice que lo que nos narra después de Jesucristo, recuerda que Jesucristo anduvo entre nosotros con los apóstoles 40 días después de resucitado, y varios de estos aparte los narra el libro Hechos de los Apóstoles también, es decir, nos habla de cuando Cristo todavía estaba aquí entre los apóstoles, ¿ok? Ahora, esos son libros proféticos, perdón, históricos, 5. ¿Cuál sería el único libro profético del Nuevo Testamento? Las católicas. Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Quién lo escribió? Juan. San Juan. El apóstol Juan, también conocido como la Revelación. Muy bien. 13 cartas paulinas, que las escribió ¿quién? San Pablo. Muy bien, San Pablo. Y 7 cartas católicas, que son las cartas de Santiago, Pedro, Juan, Judas, ¿ok? Ahí con primera, segunda, tercera de Juan, con primera y segunda de Pedro, y en fin, hay 7 en total. ¿Se le llaman cartas qué? Católicas. Muy bien, católicas. Oiga, hay varios que contestan como comiendo. Me hacen dar hambre porque yo no he comido. Envidiosos. Y hay una que es la carta a los hebreos, que por haberla encontrado escrita en griego, existe, esto no es una verdad de fe, pero existe una gran inclinación a que es una carta más de San Pablo, ¿ok? Pero la Biblia la reconoce independiente para un total aquí de 27 libros totalmente, 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, 73 libros completamente en el canon bíblico. Aquí vamos a hacer ya una definición un poco más acertada de lo que son libros históricos, describen la historia del pueblo de Israel con toda su cultura y tradición. Libros proféticos, porque en ellos encontramos voces que denuncian la injusticia, la idolatría, el pecado, el desorden, todo eso, ¿ok? Pero también proclaman la esperanza, que es una oportunidad de conversión y de salvación. Ojo con esto. Muchos de nosotros, por ser predicadores, ay, yo soy predicador. Claro que usted es predicador. Usted predica con su ejemplo. Usted evangeliza con su ejemplo. Usted es profeta desde el bautismo y eso lo vemos. Pero muchos de nosotros, al igual que la mayoría de los protestantes, nos quedamos en denunciar, que lo pasamos muy fácil a juzgar, ¿ok? O que lo confundimos, ¿bien? Pero solamente denunciamos, solamente juzgamos, solamente hablamos de lo que está mal, pero se nos olvida esto. Y miren lo que dicen los libros proféticos. Proclaman la esperanza. Yo no puedo, después de una charla, después de una conversación, yo no puedo después de una evangelización, yo no puedo después de los 5 minutos del evangelio, yo no puedo dejar a la gente pensando que no tiene solución. Yo no puedo dejar a la gente pensando que no hay nada que hacer, que ya está perdida, que todo está perdido. No. La palabra de Dios siempre nos deja una ¿qué? Una esperanza. Y la esperanza es la oportunidad de conversión. Y si existe oportunidad de conversión, también existe oportunidad de salvación. En alguna ocasión, el padre San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que se convirtió en el sacerdote de sus tiempos más importante de toda Francia, a pesar que estaba en uno de los pueblos más recónditos de allí, llamado Ars, por eso se conoce como el santo cura de Ars. Él es un mártir del confesionario, llegó a confesar hasta 16, 18 horas diarias, comía unas papas que cocía el día domingo, se las comía todo el resto de semana, al punto en que ya el jueves o viernes o no tenía papas o estaban mohosas, y esto lo hacía él en sacrificio o en penitencia por los pecados de sus penitentes. Él hacía también sacrificios. Bueno, es una historia maravillosa, el libro de él es grandísimo, es hermosísimo, se lo recomiendo cuando quiera leer un libro de santos, el santo cura de Ars. Hay una historia de una señora que viajó muchos kilómetros hasta allí porque tenía una tribulación bastante fuerte, y fue que su esposo se suicidó. Su esposo se tiró del puente y se mató contra las piedras del río. Y la señora, que había escuchado en alguna ocasión lo que tú y yo hemos escuchado, que todos los suicidas se condenan, ojo con esto, porque muchas veces nosotros ingenuamente hacemos declaraciones de cosas que no tenemos ni idea. La misericordia de Dios es tan infinita que nadie la comprende, que nadie la puede medir, ¿ok? Y esta señora estaba haciendo fila para confesarse con el padre porque ella quería saber, ella sabía de las gracias especiales que tenía el padre Juan María Vianney,
si su esposo se había salvado o se había condenado. Finalmente, después de mucho tiempo de estar en la fila, porque la gente hacía filas de semanas para confesarse con él, la señora se aburre, se cansa, decepcionada. Acuérdense que el demonio siempre trata de meternos eso, decepción, desánimo. Cuando usted le dé desánimo conectarse aquí es por eso. Cuando le dé desánimo ir a misa es por eso. Cuando le dé desánimo sentarse, charlar con su esposa, con sus hijos, a pesar de como, es que no me gusta hablar con mi esposa porque a ella le gustan cosas que a mí no me gustan. Tranquilo. Eso es amor. Eso es caridad. Es que no me gusta sentarme con mi esposo porque él solamente ve películas de acción y tropeles y toteazón y matazón. Y a mí no me gusta eso. A mí me gusta es ver a Topacio y ver a Betty la Fea. Señora, usted necesita también espacio para acompañar a su esposo. Todo eso es caridad y amor, ¿ok? Y el demonio siempre nos está metiendo pensamientos absurdos, tontos y estúpidos en nuestra cabeza. Esta señora se cansa y se sale de la fila. Cuando ella se sale, San Juan María se sale del confesionario, él siente que ya está, el Espíritu Santo le dio esa iluminación hermosa, y él se va y la alcanza en el atrio. Y cuando la señora va decepcionada, llorando y caminando, él le pone la mano en la espalda. Y mira lo que le dice. Le dice, tranquila, del puente al río también hay salvación. Y se devuelve. Es una historia de las muchas que se cuenta de él que son maravillosas. Ojo, guerrero, guerrera. No es denunciar por denunciar, no es criticar por criticar, no es hablar por hablar. Si tú y yo, cuando hablemos con la gente, cuando mostremos a Cristo, no hablamos de un Cristo que trae esperanza, que trae conversión y que trae salvación, nuestro trabajo está incompleto. Tú y yo no podemos mandar a nadie al infierno, tú y yo no podemos condenar absolutamente a nadie porque no somos dueños de la verdad. Amén. Libros sapienciales o didácticos nos enseñan e instruyen a través de oraciones, súplicas, proverbios o máximas, que son exhortaciones, ¿ok? Y son manuales de comportamiento humano para alcanzar la felicidad. A mí un libro que me encanta, un libro que me fascina mucho y que procuro consultarlo seguidamente, incluso al azar, es el libro de los proverbios. Me fascina, porque me encanta la historia del rey Salomón, porque me encanta esa humildad. ¿Quién ha de datos básicos de la Biblia de mano? Ok, Pablito, gracias. Acá me dice el señor director que les pregunte quién ha leído los datos básicos de Biblia que están en el manual. Que diga ahí, yo los he leído. ¿Quién ha leído los datos básicos de Biblia que hay en el manual? ¿Será que me Yo he leído, yo he leído algunos, Melcito. ¿Cómo, amor? Yo he leído alguna parte de lo que está en el manual sobre Biblia. Bueno, gracias, Andreita. No te veo, pero tu voz es incondicional. Tu voz es inconfundible, perdón. ¿Quién más? ¿Solo Andrea? ¿Estoy solamente con Andrea? Cuando entré iban como 40 conectados. Ay, ¿será que nos quedamos los dos solamente, Andrea? Yo también necesito, le he leído una que otra cosita del manual. Ay, hay varios, gracias. ¿Quién habló ahí? Necesito, Lina. Aquí tengo mi manual. Gracias, Linita. Bueno, confiemos que están Lina, Andrea y otros 40 y tantos que había hace un rato ahí metidos. Yo aquí no veo a nadie. Qué feo esto, no me gusta. Tengo que he enviado algunas páginas del manual, pero precisamente... ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Claudia? No, Adriana María. Chía. Ok, Adriana María, gracias. Bueno, Lucho, tenemos que sentarnos a cacharrear esto porque en Zoom me gustaba que yo aquí en una pantalla chiquita veía lo que yo estaba pasando, pero los veía todos bostezando. Aquí no veo a nadie bostezando, entonces me dan ganas de bostezar es a mí. Bueno. Sí, señor, tenemos que reunirnos para eso. Sí, Luchito, porque me gusta verlos bostezar. Vale. ¿Quién es el autor intelectual de la Biblia? Dios. ¿Quién es el autor material o secundario? Los escritores sagrados o agiógrafos, ¿ok? Ya habíamos hablado hace un momento que es el canon bíblico, es la recopilación de libros sagrados, y vamos a ver unos términos que nos van a gustar y que pues, es bueno aprenderlos. Recuerden, solo por cultura general. Muchos de nosotros sabemos cuántos años tiene Maluma, cuánto gana Daddy Yankee, cuántos calzones se ha puesto Shakira en los diferentes conciertos y tantas otras cosas triviales, vanas, efímeras, tontas, que no nos interesan, pero que tenemos toda la libertad de saberlas. No significa que no. Porque a veces confundimos el que, no, tengo que estar solamente en oración, guerreros, y se nos olvida el mundo. No, acuérdense, hay que aprender a vivir en el mundo, pero sin dejarnos atrapar por él. Pero bueno, así como yo sé cuántos vestidos se puso Shakira en el Super Bowl,
también deberías saber, por ejemplo, esto, que son libros protocanónicos. Son los libros de los cuales la iglesia jamás dudó de ellos. Jamás dudó de ellos. Son libros completamente infalibles. Recuerden que la palabra infalible, infalibilidad, significa sin margen de error. El Papa Francisco, en lo que dice, en sus encíclicas, en lo que nos enseña como iglesia, es infalible, porque el Papa Francisco tiene una inspiración divina que se la da ¿a quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso, mucho cuidado, porque los que más caemos en este error somos los mismos católicos, con hablar mal del Papa Francisco. Mucho cuidado con dudar de lo que el Papa nos enseña. Miren, ahorita muchos de nosotros ni siquiera le dimos gracias a Dios quizá porque podemos volver oficialmente a comulgar en la boca. Pero sí pasamos mucho tiempo criticando a los sacerdotes de miedosos, de tontos, de bobos, de todo lo que sea, porque ellos estaban siguiendo con obediencia lo que el Papa decía. Y hasta el fin de semana nos dieron a conocer a todos la nueva carta donde oficialmente podemos ya, si lo queremos, comulgar en la boca. Pero nos pasamos criticando a la iglesia. Libros deuterocanónicos son los libros de los cuales la iglesia dudó de ellos, pero los estudió y los aceptó en la segunda canonicidad. Con esto sabemos que no fue solamente un día que se reunieron allá o un fin de semana y bueno, vamos a cuadrar la Biblia, aquí traiga este sí, este no. No. Todo esto ha sido procesos de años, de décadas, de siglos, para que podamos tener hoy lo que tenemos como la Biblia o la palabra de Dios. Ya hablamos del Pentateuco, que es la misma Torá en hebreo, es la enseñanza o instrucción o ley, y son los 5 primeros libros de la Biblia, el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia. Existen lo que llaman los libros apócrifos, que son aquellos libros que no tienen un autor definido, en su mayoría tienen mucha fantasía, algunos tienen errores teológicos, y conocemos algunas películas basadas en estos libros. Son libros apócrifos, no quedaron en el canon bíblico, pero hemos conocido algunos, la semana pasada hablábamos de ello. Biblia también viene de la palabra lugar o biblus, ¿sí? Y se debe a la paja de los papiros donde se escribían los textos. Papiros son como plantas, o es lo que sacan de una planta que es acuática, que se daba mucho allá en el río Nilo, y era de donde, así como del fique sacan el papel, o del árbol sacan el papel, en aquella época sacaban de los papiros como papeles donde se hacían los primeros escritos. Los primeros escritos de la Biblia están en estos papiros. Ojo con eso que es importante. Cualidades de la Biblia. La Biblia es inerrante, es decir, no tiene error. Dios no se equivoca y Él es el autor intelectual de la Biblia. La Biblia es santa porque Dios la inspira. Y la Biblia es palabra de vida, palabra viva o palabra de vida, porque es Dios el que nos habla y Dios está vivo. Dios es el principio y el fin de todo. Él está vivo. Cuando releemos los pasajes bíblicos y decimos palabra de Dios, te alabamos Señor, o palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, lo que estamos es confirmando esto, que es inerrante, que es santa y que es palabra viva, y podríamos ponerle algo aquí adicional, que es actual. Otro dicho muy común y absurdo hoy en mucha gente es que todo esto ya pasó de moda, especialmente todos esos progresistas con el cuento de los LGTBIQ+, y todas las estupideces que hoy inventamos los hombres, con el tema de que se pueden casar ahora hombres con hombres, mujeres con mujeres, con el tema de que yo puedo tener 4 o 5 esposas, con el tema de tantas cosas, ¿verdad? Que los sacerdotes se pueden salir y casar, y bueno, todo lo que hoy en día vemos, que si el aborto, que si la eutanasia, que si todo esto, muchos de ellos o muchas de esas personas en sus ideologías absurdas y estúpidas se basan en que todas las enseñanzas de la doctrina sana de nuestra Iglesia Católica ya pasaron de moda, y eso es mentira. Son artimañas del demonio para engañarnos. La mayor cantidad de gente que vive metida en esos cuentos progresistas son gente ignorante de la palabra de Dios y de la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica. Al leer de la Biblia, borramos pecados, recibimos sanación, recibimos liberación, damos alimento al alma y recibimos bendición y vida eterna. Ya lo vimos la semana pasada también. Existen 3 grupos, ojo con esto, de personas que seguían a Jesús y hoy continúan en los diferentes grupos apostólicos y en los grupos de oración.
Pregúntese cuál es usted y ojalá usted se pase al bando o se mantenga en el bando que es. Primero, los auténticos apóstoles, que eran los 12. Recuerden o recordemos que a Jesús lo seguían miles, lo seguían centenares. Un día alimentó 5,000, otro día alimentó 7,000, otro día alimentó 12,000. Eran multitudes. Si hoy hablamos de 10,000 o 12,000 personas, hablamos de mucha gente. Imagínate en aquel tiempo que no había tanta población. Era muchísima gente. Ahora, pero solo 12 fueron los que lo acompañaron hasta el fin. Y a pesar de eso, de esos 12, solamente hubo uno que estuvo al pie de la cruz, que fue Juan. Los demás se asustaron, salieron corriendo, uno lo traicionó y en fin. Los auténticos apóstoles oraban. ¿Cuándo hay que orar? Si la oración es alimento, ¿cuándo hay que alimentarnos? ¿Quién me dice cuándo hay que alimentarnos? Siempre, todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y cada cuánto o cuántas veces al día se alimenta usted? Cuando nos dan. Mínimo 3, mínimo. ¿Cómo? Mínimo 3. 5. Mínimo 3. Y ustedes sabían, ojo con esto, ustedes sabían que cuando una persona aparece de pronto con diabetes o tiene alguna enfermedad, o los niños que están en crecimiento, o las mujeres embarazadas que están en un momento importante porque están viendo o alimentándose por 2, el médico le dice, usted tiene que alimentarse no 3, sino 5 o 7 veces al día. ¿Sí saben eso o no? Sí. En porciones pequeñas. Entonces, cuando yo estoy con problemas, cuando estoy alejado de Dios, cuando tengo resequedad espiritual, cuando más me siento apartado de Dios, ¿cuántas veces debería yo recibir ese alimento diario, que es la oración? ¿Una vez? 5. 5, 6, 7 veces al día. Por eso existen las oraciones de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche y todo eso. Fíjense que nada es casualidad. La oración es pan de vida, es comida diaria espiritual. Y el hombre, como lo decía ahora Fercho, está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Y hay que darle alimento tanto al cuerpo, que es el alimento material, como al alma, que es la oración, y también hay que darle alimento al espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Con la oración. Amén. Estos auténticos apóstoles practicaban la palabra. Es que yo me sé la Biblia. A mí me da miedo cuando la gente dice, es que estoy estudiando la Biblia. Ojo, porque a muchos de los que yo he visto que se sientan a estudiar la Biblia solos por allá en la casa, encerrados 3 y 4 horas, resultan fuera del grupo de oración, o resultan por allá locos, o resultan por allá peleando con la mujer o con el marido. La Biblia hay que estudiarla, pero hay que practicarla, y hay que estudiarla a la luz del Espíritu Santo. A nadie, yo he escuchado, a ningún sacerdote he escuchado todavía que diga que es sano sentarme a leer la Biblia todo un día, o toda una mañana, o toda una noche. Son pequeñas dosis de amor, de inspiración divina cada día, en cualquier momentito. Amén. Estos apóstoles conocían la verdad, porque andaban ¿con quién? Con Jesús. Jesús. ¿Y Jesús es qué? La verdad y la vida. La verdad. La verdad, Camino, la verdad y vida. vida. Entonces ellos conocían. Y miren esta cualidad. Estos apóstoles eran obedientes. O sea que hacían caso. Así no les gustara. Así no entendieran. Y nosotros estamos esperando a que Fercho nos explique todo para ver si lo hacemos. Y aún así no lo hacemos. Ya deberíamos estar inscritos en el retiro todos. ¿Saben qué me llama la atención? Con todo el respeto, porque usted es dueño de su bolsillo, usted es dueño de su tiempo, quizá este día usted tiene un compromiso con su familia y todo eso yo se lo respeto con mucho cariño. Pero me llama la atención que este retiro es la continuación o es la segunda parte del retiro que ya hicimos en el mes de mayo, creo que fue. Y le pregunté a Yesenia ayer los nombres de los inscritos y les tengo una noticia. No hay 3 o 5 hasta el día de ayer de los que estuvieron en mayo. ¿Qué significa eso? O no entendieron, o no les gustó, o no tienen ni idea qué significa el retiro y qué significó el de mayo, porque recuerden, es una continuación o una continuidad. Es más, siendo continuidad, no deberíamos haber aceptado gente nueva.
pero es que los que estuvieron en mayo no se han inscrito. Ya debería haber por lo menos los 80 que estuvimos en mayo o los 70 inscritos. Y no están, repito, ayer no habían ni 5 de esos. Es más, si nos sacamos a Fercho, me salgo yo, se sale Yesenia, se sale de pronto Jackie y Lady, que estamos casi que obligados a estar en el retiro por servir, significa que ninguno de los que estaban en el retiro anterior. O tenemos un problema de comunicación, o tenemos un problema de entendimiento, y creo que no tenemos problema de entendimiento, o tenemos un problema de obediencia. ¿Obediencia con Fercho? No. Obediencia con el Señor. Ojo, no lo estoy mandando a que falte al bautizo de su hijo. No la estoy mandando a que falte al cumpleaños de su mamá. No lo estoy mandando a que rompa la promesa de llevar a su familia a cine el domingo 10 de julio. Si usted ya tiene cosas programadas, adelante. Por encima de todo está la familia. Pero si lo que usted está pensando es el domingo, quedarse a ver qué plan aparece, verse la serie de Netflix que no se ha visto, dormir toda la tarde o lo que sea, recapitule cómo está su compromiso con el grupo de oración y su compromiso con su consagración a Dios. ¿Ok? Y estos auténticos apóstoles, para terminar, trabajaban. No se la pasaban sentados esperando que les cayera el maná del cielo, ni que Jesús multiplicara los panes. Trabajaban. Ahí había carpinteros, pescadores, había de todo. Trabajaban. Los auténticos apóstoles oran, practican la palabra, conocen, o sea, estudian lo que estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer en el retiro. Son obedientes y trabajan. Son las cualidades de los auténticos apóstoles. Y por pasar rápido, les voy a hablar de los que también andaban con Jesús y también hoy están en los grupos apostólicos y en los grupos de oración. Los mirones son los chismosos que solo buscan fantasía. Cuando no hay fantasía se van. Los que llevamos mucho tiempo en el grupo de oración, o 8, 9 años, nos hemos dado cuenta que por aquí han pasado varios mirones. Hay auténticos apóstoles. Entre ustedes y nosotros hay auténticos apóstoles. Amén. Deberíamos haber Amén. en común. Amén. ¿No? Amén. 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 Ya, relájense. Los mirones. A ver, ¿quién dice amén? Los mirones, chismosos. A ver, ¿quién dijo amén? Ojo. Ah, ok. Y los débiles. De estos es de los que más ha habido y se han ido. Son los que critican, los que se burlan, los que sacan excusas, los que hablan mal del director, los que hablan mal del otro, los que siempre están buscando la caída. De esa gente también ha habido varios y no están hoy en Guerreros. Ahora sí decimos amén y que no vuelvan. No, mentiras. Ojalá se conviertan y que vuelvan. pero tenemos que entender que hasta en las familias hay estos 3 grupos. En el trabajo hay estos 3 grupos y en la iglesia no es la excepción. Tú y yo, guerrero, guerrera, tenemos que tratarnos de mantener en el primer grupo o en el grupo de los verdaderos apóstoles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. ¿Ya dejé de compartir o sigo compartiendo? ¿Ya? Ya Pensé que estaban ahí todavía los mensajes de la Diana. Bueno, muchas gracias Estamos a todos. unas fotos ahí todas locas. Vamos a dejarlos con Ferchito. Dios les pague por todo. La semana entrante ya concluiremos un poco este tema para entrar a la profundización que Fercho va a iniciar a hacer. Si alguna palabra de lo que yo dije no les gustó, me disculpo. Si alguna cosa que yo no dije no les cuadró, me disculpo. Pero cuando yo empecé mi camino de todo esto, escuché una frase que me gustó y la aplico en mi vida mucho. Y es que a la gente que uno más quiere, más la aprieta. A la gente que uno más quiere, más le exige. Por eso los papás somos tan exigentes con los hijos. Y el que no lo sea, ojalá lo aprenda a hacer. Hay que ser muy exigente. Porque no es que porque te quiero te aporrio, no. Es porque te quiero, te exijo. Porque te quiero, te pido, te aprieto. Pero te debo dar ejemplo. Yo no puedo ser el papá cantaletoso y que mis hijos me vean diciendo una cosa y haciendo otra. Por ende, tampoco puedo ser el guerrero cantaletoso que digo una cosa, pero que en el plano, en la realidad, hago otra. Muchas gracias a todos. Perchongo. Gracias. Gracias, Nelson. Pedrito, gracias. Bueno, a todos muchas gracias. La paz del Señor sea con ustedes una vez más. Les voy a compartir en cartelera Fortaleza de Dios. Un flyer del retiro para que lo compartan con sus redes
con sus amigos y ojalá logremos una buena afluencia, un buen número de participantes. Viene el padre Isaías, van a estar aparte de nosotros 2 personas más que nos van a colaborar con charlas y pues necesitamos que, ojalá Dios quiera, muchos más estén. A todos un abrazo, mil gracias, bendiciones. Digamos juntos, Santísima Virgen María, Madre de Dios, no permitas que la noche toda información